La vida en casa seguía su rutina tranquila, como si el tiempo se deslizara suavemente entre las paredes conocidas. Todo estaba bañado por la luz dorada de la tarde, que llenaba cada rincón de calidez y nostalgia. El abuelo dormía en su sillón favorito, el periódico olvidado en las rodillas, respirando pausadamente. Mi madre cocinaba con dedicación, llenando la casa con el aroma de cebolla y ajo recién picados, mientras tarareaba una melodía suave. Yo intentaba terminar una tarea universitaria en la mesa, luchando por concentrarme entre el murmullo cotidiano y el olor a comida casera. Todo parecía en calma, cada uno en su lugar, envueltos en la seguridad de la rutina diaria. El abuelo suspiró profundamente, despertando de su siesta con una expresión serena. Mi madre tarareaba, cortando verduras con ritmo, como si la música la guiara en cada movimiento. El reloj marcaba las 6, era viernes, el inicio de un fin de semana más, y la promesa de descanso flotaba en el aire. Nada nos preparó para lo que estaba por suceder, ni siquiera la tranquilidad de esa tarde. De pronto, el teléfono fijo sonó, rompiendo la quietud y haciendo que todos levantáramos la mirada. Ese timbre antiguo, normalmente insignificante, se volvió el heraldo de algo inesperado, un sonido que parecía anunciar un giro en nuestra historia. El abuelo abrió los ojos de golpe, mi madre se detuvo en seco, y el ambiente cambió en un instante. El sonido llenó la casa de una tensión desconocida, como si todos presintiéramos que algo importante estaba por revelarse. Nadie imaginaba que esa llamada traería consigo un pasado oculto, una historia que creíamos enterrada. Era el inicio de un cambio, el primer paso hacia algo que transformaría nuestra vida cotidiana. Y todo comenzó con ese simple timbrazo, tan común y, a la vez, tan decisivo. El timbre del teléfono cortó la paz de la casa. Mi madre contestó, su voz habitual se tornó tensa. ¿De Italia?, repitió sorprendida. El abuelo se levantó, más lento de lo normal, y tomó el auricular. Su mano temblaba. Escuchó en silencio, el rostro transformándose con cada palabra. Sí, soy yo. No puede ser, después de tanto tiempo. Nosotras lo observábamos, sin atrevernos a interrumpir. Cuando colgó, permaneció inmóvil, la mirada perdida. Mi madre se acercó. ¿Papá? ¿Quién era? El abuelo tardó en responder, la voz ronca. El pasado. Ha vuelto a buscarme. El silencio era ahora denso, lleno de preguntas. El hombre que conocíamos parecía otro. Un secreto se asomaba en su mirada. La llamada había abierto una puerta cerrada por décadas, y el misterio apenas comenzaba. Nada volvería a ser igual. El pasado había cruzado el umbral de nuestra casa. Tras la llamada, el abuelo parecía más viejo, más frágil. Se sentó en silencio, la mirada perdida. Mi madre y yo esperábamos una explicación. Finalmente, habló. Debo contarles algo que guardo hace más de 50 años. Nos reveló que la llamada venía de un pueblo de Italia, donde vivió de joven. Allí dejó un amigo, Giovanni, y un sueño. Nunca había hablado de esa vida antes de emigrar. La historia que conocíamos de él era solo la mitad. Ahora, el capítulo oculto de su pasado comenzaba a salir a la luz. El abuelo tenía un secreto enterrado en las colinas italianas, y por fin, estaba listo para compartirlo. El abuelo dejó a Giovanni a cargo del viñedo. Al principio se escribían cartas, el viñedo prosperaba, pero la distancia y el tiempo enfriaron la amistad. Un día, las cartas dejaron de llegar. El abuelo asumió que su sueño y su amigo se habían perdido. Guardó los recuerdos en una caja y nunca habló de ello, ni siquiera con la abuela. Décadas después, la llamada de Giovanni hijo lo cambió todo. Giovanni nunca abandonó el viñedo. Luchó, perfeccionó el vino, y convirtió la vigna de la Rondín en una bodega respetada. Antes de morir, Giovanni pidió a su hijo que buscara al abuelo. Quería que supiera que su sueño seguía vivo.
El secreto había esperado medio siglo para salir a la luz, y ahora, el abuelo debía decidir qué hacer con él. La noticia nos conmovió profundamente. El hijo de Giovanni contó que el vino La Rondine era famoso en la región. En cada botella, las iniciales del abuelo y Giovanni seguían grabadas. El abuelo lloró, emocionado. Su sueño no había muerto, había florecido. La llamada era también una invitación. Volver a Italia, conocer la bodega y reclamar su parte. Era la oportunidad de cerrar el círculo. Mi madre lo abrazó. Yo puse mi mano en su hombro. La familia entera sintió el peso y la belleza de esa historia. El pasado y el presente se unían en una copa de vino. El abuelo tenía una decisión que tomar. ¿Volvería a la tierra donde todo comenzó? La posibilidad era real, y la esperanza, palpable. La idea de volver a Italia llenó la casa de emoción. El abuelo, rejuvenecido, sacó fotos y cartas antiguas, compartió recuerdos y sueños olvidados. Hablamos con el hijo de Giovanni por videollamada. Vimos el viñedo y el viejo roble. El sueño era real. En una cena familiar, el abuelo decidió: voy a ir. Se lo debo a Giovanni y a mí mismo. Mi padre y yo lo acompañaríamos. Sería un viaje al pasado y al origen de nuestra historia. La llamada había cambiado nuestro destino. El abuelo estaba listo para reencontrarse con su juventud. Y nosotros, para descubrir nuestras raíces. El viaje era inevitable. El círculo estaba a punto de cerrarse. El viaje a Italia fue un reencuentro con el pasado, pero también una búsqueda de respuestas y de raíces. Cada kilómetro recorrido era una mezcla de nostalgia y esperanza. El abuelo reconocía paisajes y nombres, emocionado, como si el tiempo no hubiera pasado. Sus ojos brillaban al ver los campos y las casas de su infancia. El abrazo con el hijo de Giovanni fue silencioso y profundo, cargado de recuerdos y de palabras no dichas. Era un reencuentro largamente esperado. La viña de La Rondine era más hermosa de lo que recordaba, bañada por la luz dorada del atardecer y el aroma dulce de las uvas maduras. El vino, el roble y el aire impregnado de historia llenaban el ambiente de una calidez especial. Las historias, las risas y los brindis, todo hablaba de amistad, de sueños cumplidos y de la fuerza de los lazos familiares. El abuelo probó el vino La Rondine, lágrimas en los ojos. Huele a casa. Su voz temblaba de emoción y gratitud. Era el sabor de su juventud y de una promesa cumplida, el eco de una vida entera dedicada a la tierra y a la familia. Pasamos días compartiendo historias y risas, redescubriendo tradiciones y creando nuevos recuerdos juntos. Antes de irnos, el abuelo cedió su parte de la bodega a la familia de Giovanni, cerrando así un ciclo de generaciones. Este es vuestro legado, yo solo planté la semilla. Sus palabras quedaron grabadas en todos nosotros. Solo pidió una caja de vino cada año, para no olvidar nunca el sabor de su sueño ni el esfuerzo de toda una vida. El pasado y el presente se abrazaron en ese viñedo, entre risas, lágrimas y promesas renovadas. Y el abuelo, por fin, encontró la paz, rodeado de los suyos y de la tierra que tanto amó. El viaje cerró una herida antigua, sanando el corazón de toda la familia, y nos regaló una nueva historia familiar, tejida con amor, recuerdos y esperanza para el futuro. Volvimos a casa transformados, con el corazón más grande y la mirada distinta. Cada paso que dimos juntos nos enseñó algo nuevo sobre nosotros mismos, y sobre el valor de regresar al origen. El abuelo estaba en paz, la melancolía reemplazada por serenidad. Su rostro reflejaba la calma de quien ha encontrado respuestas, y ha dejado atrás las sombras del pasado. Había hecho las paces con su pasado y su sueño. Ahora podía mirar atrás sin dolor, solo con gratitud por lo vivido y lo aprendido. Aprendimos que renunciar no es perder, sino dejar que otros continúen.
A veces, soltar es el mayor acto de amor y confianza en el futuro. Su historia, antes incompleta, ahora brillaba en toda su complejidad. Cada recuerdo, cada fotografía, era una pieza más del rompecabezas familiar. A veces lo veo en su sillón, copa en mano, sonriendo hacia la ventana. En esos momentos, parece conversar en silencio con sus recuerdos. Sé que en su mente está en la Toscana, bajo el roble, junto a Giovanni. Sus sueños viajan lejos, aunque su cuerpo permanezca aquí. La llamada inesperada le devolvió su juventud, y nos enseñó que nunca es tarde para reencontrarse. A veces, una simple noticia puede cambiarlo todo. Cada elección nos lleva a un destino valioso, aunque el camino no siempre sea el que imaginamos. Lo importante es avanzar con esperanza. El verdadero éxito es el amor y los sueños que sembramos. Son esos momentos compartidos los que realmente nos definen. El pasado siempre vuelve, a veces como un regalo, otras como una lección. Nos recuerda quiénes somos y de dónde venimos. Para mi abuelo, volvió en una botella de vino, y en la certeza de que los sueños verdaderos nunca mueren, solo esperan el momento de florecer. La vida, con sus vueltas, siempre acaba por poner todo en su lugar, regalándonos nuevas oportunidades para empezar de nuevo.